I'll be back. Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo de Hijas de la Tele. Estamos algo nerviosas, pero muy contentas. Y es que les tengo que confesar que este es nuestro cuarto intento. Pero seguro, esperemos que sí, seguro esta es la grabación que queda. Bueno, yo me presento, soy Hannah y junto con otras hijas de la tele los acompañaremos en un viaje al recuerdo. Pues en este podcast hablaremos sobre las series y películas de antaño, visitaremos producciones de los años 80, 90 y principios del 2000, donde recordaremos personajes, historias, animaciones y bandas sonoras que nos marcaron, nos influenciaron, incluso nos enseñaron varias cosas que aplicamos en nuestras vidas, para bien o para mal. Y claro que también estaremos hablando de producciones nuevas, pues seguimos viendo televisión, aunque ya no como antes, pero eso lo discutiremos más adelante. En el programa de hoy me acompañan mis amigas Caro y Pau y mi hermana Andrea. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Ay, muchas gracias por hacerme parte de este proyecto tan interesante, tan de la nostalgia. Hijas de la tele, ¿qué puedo decir de mí? No, pues somos amigas aquí la gran mayoría desde la universidad. Y nada, compartimos esos gustos espectaculares, por eso es que pues hoy estamos acá. También se encuentra aquí Paola desde Bogotá, Colombia. ¡Ay! Se me olvidó decirles, Caro y Pao están desde Bogotá y Ay, sí. Yo estoy grabando desde la Ciudad de México. Sí, somos vecinas bogotanas. Pues no, me siento muy contenta de estar en este espacio y de poder charlar con mis amigas sobre estos temas que tanto nos gustan. Y del otro lado, desde Quebec, se encuentra mi hermana Andrea. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Ay, nunca le había tuteado. Hola a todos y gracias por este proyecto que también hemos conversado desde hace mucho tiempo con mi hermana. Y nada, rico estar aquí y poder hablar de cosas que nos han marcado durante toda la vida. Para hablar de Hijas de la Tele tenemos que remontarnos muchísimo a cómo la televisión nos transformó, cómo nos influenció desde que estábamos súper pequeñas. Bueno, pues los recuerdos no están como tan de 6, 7 años, pero a lo mejor en nuestra adolescencia, cuando regresábamos del colegio en las tardes y nos sentábamos a ver televisión, qué tipo de series veíamos, qué consumíamos. Y de eso vamos a estar hablando, de esas series que nos acompañaron en nuestras tardes, en nuestras mañanas, los sábados, cuando despertábamos después de tener una semana de colegio. Y vamos a hablar también de estos personajes que nos marcaron, que llegamos a querer ser como ellos, que nos influenciaron tanto en la forma de vestir, en la música que escuchábamos, incluso en cómo nos relacionábamos con las personas, porque gracias a la televisión y a ciertas series y etcétera, llegamos a construir como ciertos imaginarios de lo que deberían ser las relaciones amorosas, de amistad, etcétera. Entonces, en este podcast, Hijas de la Tele, vamos a estar explorando este tipo de circunstancias y por eso les damos la invitación para que nos sigan escuchando y que sigan recordando con nosotras. En el capítulo de hoy vamos a hacer como un recuento, vamos a recordar cómo fue nuestro primer encuentro con la televisión, qué tipo de programas veíamos y también qué canales llegamos a tener. Y es como un viaje al recuerdo, así de qué hacíamos en esos momentos, cómo nos sentíamos y qué tipo de programas preferíamos, ¿no? Pues para poder pasar nuestras tardes después de llegar, como les decía, del colegio o cuando capábamos clase desde la mañana para ver toda la tarde y todo el día. Porque no me digan si llegaron a capar clase para ver televisión, ¿no? ¿O fui la única? Yo capaba clase para ver Alcanzar una estrella 2. Ay, es cierto. Alcanzar una estrella 2 era con los de muñecos de papel. Sí. Sí. Y Martín X. Pues para hacer como un recuento de lo que fue antes, porque bueno, es que ahora la televisión se consume totalmente diferente. Ya tenemos streamings, ya se ve televisión desde el celular, desde el computador, desde televisores inteligentes, que eso era impensable en la época de los 80s. Yo ya estoy revelando nuestras edades. Oh, Dios. Ya empezamos fuerte aquí. Vamos a hablar de eso, de cómo veíamos televisión antes. Y pues sí, o sea, yo estoy hablando de cómo yo veía televisión de los 80s,
como mediados de 90s, 80s, 90s, la verdad. Y para contarle a la gente que está con nosotros, en esas épocas, como que la televisión no era como muy abierta, había muy pocos canales nacionales en Colombia, pues todas somos colombianas, crecimos en Bogotá. Lo que había era la televisión nacional, que eran 2 o 3 canales y casi todos eran institucionales, todos eran la programación era a través del Estado, entonces todo era como muy educativo y los fines de semana creo que era con series y pues había muchas novelas, ¿no? Pero luego, si quieren intervenir, intervengan de vez en cuando, porfa. No, es que te estamos escuchando atentamente. Continúa. Entonces llegó a lo que nosotros le llegamos a llamar la perubólica. ¿Alguien quiere contar qué era la perubólica? La perubólica eran los canales que nos llegaban de otras regiones del continente latinoamericano, sobre todo de Perú, de ahí la denominación de origen. Por eso le decíamos perubólica. Es que en ese entonces llegaron, o sea, la televisión cerrada, por así decirlo, la TV de paga, era como muy costosa. Entonces empezaron a poner en los conjuntos residenciales unas antenas gigantes, que eso mucha gente de nuestra generación sabe de qué estamos hablando. Las nuevas generaciones como que, ¿qué será eso? Y esas antenas lo que hacían era captar señales satélite, o sea, a través del satélite de canales extranjeros. Y empezamos a tener canales de Argentina, de México, de Perú, incluso de Brasil. Por ahí leía que también españoles, yo nunca tuve canales españoles, pero la mayoría de los que había, como decía Pau, eran más que todo peruanos. Y por eso sí, como había que un canal español, ¿no se acuerdan del Juego de la Oca? Pues pero es que yo el Juego de la Oca lo vi. Exacto, sí, yo lo vi en televisión colombiana. Era Televisión Española Internacional, donde pasaban este programa de concurso Saber y Ganar. Me acuerdo que yo veía el Juego de la Oca el fin de semana. Pero como en el canal 11 o algo así. O un canal colombiano. Sí, era pero nacional. creo que yo sí tenía ese canal español porque también nos gustaba mucho ese programa con mi hermano de Saber y Ganar. El presentador todavía, o sea, ese programa sigue existiendo y el presentador es inmortal. Se ve igual que en los 80. Es un Chabelo. Tenían acá en México. Sí. Entonces, muchos de los canales que quedaron eran peruanos y por eso se denominó Perubólica con mucho cariño, sin nada despectivo ni nada. Fue así la forma en la que aprendimos sobre otros canales que habían y pues la parrilla sí, que gracias, había. Perú. Sí, o sea, gracias porque nos salvaron de mucha televisión muy mala de Colombia. Pero bueno, no, pues estaba en pañales la televisión colombiana. Hasta ahorita estaban intentando como que lograr un poquito más. Pero mira que la televisión colombiana no era muy parecida, muy equivalente a los canales, ejemplo, peruanos, bueno, donde pasaban todo, pero empezó a ponerse muy mala cuando la privatizaron. Porque de alguna manera como que se volvieron muy selectivos en los programas y ya dejaron de pasar lo que en el canal nacional pasaban casi lo mismo. Entonces, yo sí alcanzo a recordar eso, que cuando yo era pues pequeña, lo que educativo y de series era muy parecido a lo que uno veía en la perubólica, pero se privatizó la televisión y yo no sé qué pasó de para atrás. Pues es lo que dice, como que empezaron a ser como más picky con las producciones que iban a traer y de ahí ya empezó como a decaer un poco. No, pero hablando en pro de la televisión colombiana, somos uno de los pocos países en Latinoamérica que sí produjo, valga la redundancia, producciones que fueron un éxito mundial. O sea, sí, no sé si fue cuando no sé si fue cuando se privatizó, quizás sí, que salieron Café, Betty la Fea, etcétera. O sea que, se concentraron más en la producción nacional, cosa que no hacían otros países, no habían producciones de otros países. Entonces, lo que pasa es que en los 80s la televisión era muy pobre, no habían opciones como variadas, y yo me acuerdo que uno encontraba en la perubólica, por ejemplo, en Global Televisión, que uno veía Mr. Belvedere, yo no sé si ustedes se acuerdan de esa serie, que uno veía Tres son multitud. Sí. Uno veía como esas series, como Webster, creo que era el negrito, no me acuerdo bien. Sí. Blanco y negro, algo así se llamaba, que el que decía, "What you talking about?" Ya sea la cara. Y uno tenía como esa variedad que no tenían los canales colombianos. Y yo me acuerdo mucho que en las mañanas, en los canales de Perú, daban dibujos animados y uno no tenía esa opción en los otros canales. Entonces siempre uno iba como
a ver los pitufos y a ver los cariñositos y eso, que después Colombia fue integrando más variedad. Pero fíjate que yo recuerdo esos mismos programas que tú estás mencionando, yo los recuerdo en la televisión colombiana, porque yo no tuve perubólica sino hasta despuesito. Yo todo lo vi, mi pequeño pony, los cariñositos, todo. O sea, sí cambió, y como dice Pau, en que sí se concentraron más en la producción nacional, y por eso empezaron como a sacar los programas, a ser como, no sé, más variables, tal vez. Porque sí, entonces realmente la perubólica fue la tabla de salvación, yo creo que para la gran mayoría. Porque yo sí recuerdo todos mis programas de pequeña, Los Magníficos, todo eso lo daban por la televisión nacional. Los sábados era una maravilla. Eso sí, en audiencia infantil estábamos mal, o sea, lo único que teníamos era Okidoki. Eran más olvidados. Exacto. Sí. Ay, Dios santo. Ay, a mí Okidoki me gustaba muchísimo. Sí lo veía, los sábados a las 8 de la mañana. No lo perdíamos. Sí. Nos sabíamos las canciones y las bailábamos y teníamos las coreografías y todo. Ay, no me digan, en serio, yo solo me acuerdo que sí me gustaba. Hasta ese nivel. Nací en 1986. Veía de series de televisión cuando llegaba al colegio a la casa de mi abuelita, veía Guadalupe, veían telenovelas más que todo, y eso era cuando yo estaba en primaria, lo que es tercero, cuarto y quinto, que llegué a la casa del tío Pacho. Y ya digamos que más grandecita, sexto, séptimo y esas cosas, ya veía, me encantaba Sailor Moon, con mis amigas en el colegio jugábamos a Sailor Moon, Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, eso era lo más chévere, los Tiny Toons, los martes, eso era súper chévere, veía muchas caricaturas, novelas, y con mi papá veíamos las noticias de las 7. ¿Cuántas horas al día? Por ahí unas 4 o 5 horas. Yo veía mucha televisión porque o no la veía, no sé si la veía, o sea, sé que cuando estaba sola ponía televisión porque me daba miedo el silencio. Pero es que la verdad es que la televisión colombiana fue a crear mucha telenovela. Exactamente. Y de ahí fue que empezó a exportar y exportar, pero televisión para niños era muy raro encontrar. Creo que estaba ese programa de los Dummies. Sí, ya, ¿no? Eso del muñeco en la alcantarilla. Ay, que era tenebroso. Los Dummies eran todos tenebrosos, sí. Y el opening no tenía sentido, no tenía nada que ver con el programa. Los teléfonos, que o sea, no sé ni quién lo patrocinaba, debía ser ETV. Hace mucho que no pensaba en esa canción. Sí, pero que tenía que ver con el programa, nada. Pero bueno. Pero de las cosas que habían. Sí, yo la verdad es que sí agradezco muchísimo por haber tenido la perubólica. Yo era la persona más feliz del mundo. Yo llegaba en las tardes, mis tardes eran Frecuencia Latina. O sea, les podía decir más o menos qué llegaba a ver. Yo llegaba a ver Street Fighter. Luego veía, creo que Slayers o Rurouni Kenshin, Samurai X. Y luego no recuerdo qué pasaba. Y me pasaba Panamericana, porque en Panamericana veía otra cosa. Y a lo mejor regresaba, creo que sí, y luego regresaba al canal colombiano donde veía Buffy, porque ahí fue donde yo lo empecé a ver. Creo que era en Canal A o 1, yo no sé en ese momento qué era. El del León. El del León, sí. Y luego regresaba a ver otra de perubólica. Y después, en las noches, pero eso yo estoy hablando como que sería 97, no, como 95, 96, no sé. En Frecuencia Latina daban función estelar. Todos los días, de lunes a viernes, daban función estelar. Sí, era genial. Sí. Entonces ahí me veía cualquier película que hubiera, sin importar si era buena o mala, yo ahí estaba viendo. Eso sí repetían todas las semanas. Cobra, Comando, Terminator y ¿cuál era la otra? No retroceder, no rendirse jamás. Ay, daban todas las películas, sí. Daban Doble Impacto, todas las de Van Damme, o sea, todo el tiempo repetían las mismas películas. Y yo era feliz viendo eso. Claro que cuando daban las del Exorcista, ahí ya no me gustaba porque las películas de miedo religiosas no, me daba mucho miedo. ¿Te daban miedo? Okay. Sí, no podía. Eso es el canal que yo recuerdo mucho que veía, Frecuencia y Panamericana. América Televisión pues lo veía para los más anime,
y Sí. ciertas películas que no pasaban en otros canales porque eran como más viejas, de mi heroína fantástica Cynthia Rothrock, que casi nadie conoce, pero yo la amaba. Sí, pero no me suena. Y estaban las películas de Donald Dragon Wilson, todas estas películas viejísimas como más tipo B. Ok. Esas estaban en América Televisión. Y en Global daban películas más viejas, o sea, de tipo C, si es que existe. O sea, eran muy malas, muy malas. Pero en Global habían también programas, y acá también me van a decir si sí se las vieron, que eran para adultos. Los sábados en la noche. La hermana, no sé, la amiga. no sé si alguna vez vieron La serie rosa. la serie Rosa, exacto. Ay, La no, serie yo sí no vi Rosa, nada de y al eso. final daban Las chicas de la oficina, que creo que era algo español. No, esa no lo recuerdo. O sea, eso ya era muy tarde. Y entonces como que uno se ponía a ver esas películas, o sea, uno todo adolescente, todo viendo eso. Ay, sí, Todo. ¿por qué hacen eso? Pero bueno, Global Televisión era un canal como muy, muy X. Yo veía en Global Televisión programas en la mañana entre semana, cuando estaba de vacaciones, cuando capaz de Sí. clase, veía animaciones, porque daban animaciones que en otros canales no veía. Y si habían animaciones como tipo anime, que era esta niña, la Ángel, la niña de las flores, estaba el de ay, se me olvidó, bueno, Tecnoman, que yo amaba Tecnoman. Habían otras series, y ahí hay una serie, Andrea, yo no sé si usted se la recuerda, que eran de unos toros que hablaban como muy fresas, estilo mexicano fresa, así, ay, ¿qué onda, güey? Así, ¿no? ¿No se acuerdan? ¿Verdad? No. Esa Ese serie fue le un estoy sueño, intentando averiguar cómo se llamaba y no, nada que puedo. ¿Qué otros canales tenían ustedes? ¿Qué más veían? Pues a ver, yo recuerdo que pues yo llegué a la perubólica a través de terceros. Yo no la tuve como tan rápido como el resto de mis compañeras, entonces ellas me iban contando, no, mira, sobre todo, por ejemplo, para hablarme de las series anime de Sailor Moon, que pues yo la empecé a ver en el canal nacional. Entonces yo tuve parabólica hasta cuando tuve mi propio televisor, que fue así la locura, cuando yo tuve mi propio televisor, pero no tuve el cable. Recuerdo mucho que mi papá me compró un aparatito, dijo, mira que disque esto roba disque señal. Eso fue súper gracioso y yo, papá, lo probé y sí lo hizo. Y yo no lo podía ni creer. Y yo, no, es cierto. Y me entraban solo 4 canales, que era Frecuencia Latina, América, Panamericana y uno brasilero, que se llama, brasileño, bueno, no sé cómo se dirá correctamente, que se llamaba Band. Y ahí, en Band, sí recuerdo esas noches como Triple X, los sábados pasaban unos programas de... Dios, mi papá que nunca escuche esto. En fin. Entonces, yo llegué cuando tuve mi propio televisor, yo no podía creer que eso pudiera realmente transmitir una señal. Entonces yo fui muy feliz porque ahí fue cuando yo de verdad comencé a saber que existían muchísimas más series anime. Bueno, soy otaku, para los que me escuchan, muchas más series de las que daban en la televisión nacional, y no, le agradezco muchísimo a la perubólica. Eso sí, se lo agradezco en el alma porque me abrió las puertas a muchísimas animaciones, a todas las películas que ustedes están mencionando de acción, porque yo soy niña de acción. O sea, toda la adrenalina, pues, de esas películas yo me las gocé mucho. Y más o menos así fue que yo entré a la perubólica. Yo me acuerdo que yo tenía, a ver, ¿qué canales tenía yo? Tenía pues los de Perú, donde pasaban todo el anime. Tenía de México, tenía TV Azteca, tenía Canal 13 o 7, o TV7. Y bueno, el canal de las estrellas y bueno, no sé qué más. Y de Brasil tenía este canal. Yo no sé si era la misma red de Bungie, pero me acuerdo que decían red de Manchete. O sea, así la llamaban ellos. Y ahí pasaban los Caballeros del Zodiaco. Oh. Y me los veía en portugués. Y estaban en la temporada de Hilda. Cosa que no pasaba en la televisión peruana, que se estancaron en la casa de Leo, creo que fue. Y no pasaban de la casa de Leo, y pues fue en la televisión brasileña en portugués que yo me enteré que pasaba después de que llegaban por fin a la sala esta del patriarca y lo que sigue después. Sí. Pues sí. Uh-huh. Nosotros no tuvimos nunca canales mexicanos, ¿o sí? No me acuerdo. En el inicio tuvimos Canal de las Estrellas, el 2. ¿Ah, sí? Pero en el inicio, yo recuerdo mucho que pasaban Cándido Pérez. Es la que yo recuerdo, Doctor Cándido Pérez. Yo sí también me acuerdo de esa serie. Y algo de con Anabel. Yo no sé, algo de la con Anabel.
Y después de como unos meses nos los quitaron. Nosotros teníamos solo 4 canales. Teníamos América, Panamericana, Global y Frecuencia. Solo esos 4. Pero ya de Entonces, resto, ¿dónde veían Sailor Moon? yo vi Si la Sailor pasaban era por Moon los canales en el mexicanos. colombiano. Sí, nosotros vimos en el Pero entonces colombiano. la vieron mucho después. Sí. Sí. De hecho, Yo- a ver, Andra, hable. No, que yo me acuerdo que en el canal peruano, creo que era América, veíamos y no nos perdíamos un programa que se llamaba Pataclown. No, era en frecuencia. Era en sí, frecuencia. sí, Sí. era en frecuencia latina, sí. Y nos encantaba ese programa y después daban La Paisana Jacinta y nos encantaba ese programa, pero eso ya fue en los 90, así 97, 96 creo, no estoy segura. Sí, eso ya fue mucho después. Yo recuerdo que yo vi Sailor Moon en la televisión nacional hasta que se estancaron en la segunda temporada y yo dije, pues se acabó, sí, ya rescataron a la princesa Sí, y a la no. reina Serenity y se terminó. Solo hasta que había un canal argentino que se llamaba Magic. Hasta ahí fue que yo pude terminar de ver Sailor Ay, Moon también tenía un canal completa. argentino, es verdad. Hasta que Me por acordaba, fin. Es que- donde daban Grande Pa y Dibu y esas cosas. Nací en 1979 y cuando era pequeña veía Ve la batalla final, Robin Hood, Cold Seavers, La abejita Maya, José Miel y ya más grande veía Sailor Moon o Pokémon. Alguna vez conté que había visto como unas 6 o 7 horas de televisión en un día. Nací en el año 83. Mi serie favorita cuando era niño era Supercampeones. Consumía alrededor de 3 horas diarias de televisión. Otras series de anime que veía era Tom Sawyer y los fines de semana Los Hermanos Grimm. Hola, yo nací el año 2002. A mi corta edad era muy fan de la serie Violeta y actualmente frecuento mucho plataformas como Netflix y mayormente la serie de Las Chicas del Cable. Y Hugo. Es que después de tener nuestra perubólica muy austera, Sí. pues por supuesto de canales, logramos, bueno, por ejemplo en mi caso logramos tener en la casa cable centro. Ay, sí, Cable Cable Centro Centro, era. creo que Sí, era. Cable esa era. Ujú. Es que Cablevisión es de acá, existía, Cable Centro. Y yo me acuerdo que de ahí, claro, o sea, muy de vez en cuando veía ciertos canales peruanos, pero ya uno se quedaba con los otros canales Ajá. que fueron maravillosos, que para mí fue Sony Entertainment Claro, Television, ya fue era otro nivel. AXN, Universal, Warner, era Fox. En Fox fue era cuando me buenísimo. empecé a ver Buffy. Yo la vi en Fox. Pero eso ya era como 95, ¿sí? ¿No? 90. No, ¿De más. cuándo es Buffy? Yo creo que más. Buffy es 90. No, es como 95 pero porque o sea, sí, porque la cuarta temporada terminó, era el 99, que fue cuando Buffy se graduó, o sea que sí hubiera empezado como en el 95. O sea, me la veía en tiempo Sí. real. Ahora caigo en cuenta. Yo recuerdo del 99 cuando empecé a ver Locomotion. Ay, qué maravilla para mí fue ese canal. O sea, todas las animaciones soñaba me con las tener gocé Locomotion. de una, pero así súper impresionante. Y también alcancé, Pero al inicio Locomotion sí daba anime, ¿no? Sí. Al principio y luego cambió y se volvió loco. pues es que Cuando por fin Locomotion fue era Locomotion ya no era de anime, ya no daban Evangelion, que por eso era que yo la quería. Locomotion era muy variado y me encantaba porque pasaban de esas películas que solo daban en Japón, por eso la amaba. Entonces, pero eran de distintas animaciones, eran de diferentes partes del mundo. Pero luego entonces cambiaron y le cambiaron el nombre al canal y le pusieron Animetoon, una cosa rara. Y dejó de ser lo que era. O sea, Locomotion murió y no, una parte de mí murió con ese canal, la verdad. Ay, fue muy triste. Ahora lo hay por streaming, lo tengo yo. Y dan las mismas series viejitas y yo soy ¿En feliz. serio? Ay, ve. Sí. Bueno, para aclarar, según Google, Buffy empezó en el 97. Sí, es Ok. que- Bueno, gracias por el dato. Yo me acuerdo que mi cable, o sea, yo no tenía Magic, creo que era el que era súper chévere con anime. Sí, el argentino. Medio más o menos lo captaba y me acuerdo que en las mañanas antes de ir a la universidad, ya estamos hablando de universidad, Oh, Dios. estaban pasando Escaflón.
Ay, Me acuerdo hermoso. muchísimo. Entonces se veía así como súper, o sea, eso solo lo saben nuestras personas contemporáneas, que, que se veía la imagen, como que me acordé cuando Andrea estaba intentando robar la señal de algo, no sé qué película estaban dando y usted, sí se ve, pero eso se veía todo verde y solo con granulados, no, súper Titanic. curioso. Escuchaba el libreto, pues las personas hablando, y yo decía, no, yo lo veo. Ah, Y lloraba y todo, o sea, toda ridícula. Y no se veía nada, o sea, bueno, no se veía nada. No se veía nada. Pero bueno, ese ha sido como nuestra evolución en televisiva, porque pasamos de, bueno, perubólica, luego llegamos al cable, y actualmente del cable que pues duró bastante, yo creo que el cable sí duró bastante, ahorita actualmente es el streaming, ¿no? Ujú. O sea, es la forma en la que estamos viendo televisión ahora, aunque uno sigue teniendo, bueno, yo por ejemplo en mi casa, yo no tengo nada de cable, solo veo por streaming. Yo no sé ustedes, por ejemplo, si pagan aparte cable o qué. en mi casa sí. Sí, lo tengo, pero no veo. Yo igual, lo Tengo pago y no cable. lo veo. Sí, no. Es como viene el paquete con internet y telefonía. pues Eso, viene todo, y sale más barato pagar todo Exacto. que decir solo pago internet, y es una boba, entonces. Yo también tengo así el paquete y sí a veces me remito al cable, no sé, es como por nostalgia. Yo hago mucho zapping, entonces a ver qué me encuentro, con qué me sorprendo, a pesar de que todo eso lo puedo encontrar en los otros canales, ¿no? En el streaming, por favor. Entonces, pero sí, lo hago como por pura nostalgia. Pero de debo pronto confesar como que de, sí "Oh, me veía un programa cuando estaba embarazada de los hermanos a la hora en Home and Health. Y ese sí lo Oh. veía por él. Es que esos canales yo siento que son los que vale la pena Sí, tener, ¿cierto? porque Sí. Ese, lo me que es- encantaba ver ese programa de transformación de casas. lo que son películas y eso uno ya las puede encontrar hasta rentar, o sea, si no están en un Sí, streaming, sí. pues uno las puede rentar y lo que sea, pero hay programas de Discovery Home and Health o algo así que es como más raro encontrar ¿dónde están Los esos programas? documentales. Sí, sí. En Disney está National Geographic, entonces tú encuentras todo así como de animales y hay también documentales y eso. Muy interesante. ¿Y Discovery Home and Health dónde está? ¿Qué red tiene Discovery? no, Esa yo no sé si está en Eh, streaming, a lo mejor está en Estados Unidos, pero quién sabe. Ah, ok. Una de las cosas que yo extraño de ver televisión así, y es algo absurdo, es que con los comerciales uno hacía algo. ¡Ay, me pasa lo mismo! O sea, que uno se sienta a ver Exactamente. televisión y, ay, el comercial, ay, tengo que adelanto y lavo, o adelanto y corto, o adelanto y no sé qué. Pero si uno ya Voy pone al el baño programa, o tomo. o sea, si uno pone el programa en Netflix o en donde sea, pues está de largo. Y es tan fácil pausar, pero uno no Exacto. pausa. Uno no pausa. Uno dice, mejor espero a que se acabe el capítulo. Cosa que cuando uno veía en la televisión normal, pues el comercial era práctico porque eran como, no sé, 3, 4 minutos de comercial y entonces uno hacía algo. O sea, Antes, ahora antes. son como 10 minutos. Entonces uno puede hacer más. Realmente a mí sí me divertían algunos comerciales, o sea, me enteraba de, ay, mira, están vendiendo esto, oh, los productos, me divertía mucho, o sea, es para qué voy A a mí me negar. gustaba, como dijo Caro antes, el zapping. Pero cuando Sí. no había esta parrilla, este menú, que como que le quita velocidad, porque a mí me gustaba hacer zapping rápido, de que Sí. se mezclaran unos programas con otros y uno terminaba viendo unas cadenas muy raras, muy chistosas, eso se perdió. O sea, bueno, uno No, mismo yo hacía editaba zapping sus muy lento. pequeños cortos. Yo hacía Ah, ya. zapping muy lento, no yo me sí, gustaba pasar porque yo me pasaba mareo. muy rápido. Ya. Entonces yo paso, veo qué está pasando. Pero terminaba paso, uno veo qué escuchando a está veces pasando. frases compuestas muy graciosas o imágenes que contrastaban de un canal a otro y esas cosas se perdieron. No, no me Forever. acaban de recordar que así habían unos niños que contaban chistes en Sábados Felices. No. ¿No se acuerdan? Que No. con los nombres, los títulos de las películas o títulos de series contaban chistes los niños en Sábados Felices, ¿no recuerdan? Ay, Ay, no, no, no pero qué recuerdo. creativos. La verdad, sí. Pero bueno, en fin, Ah, me en llegó a fin. la mente. Sí, qué raro. Pero Hanna, antes de llegar al punto de ahorita, yo me acuerdo que, o sea, saliendo de la perubólica y ya entrando a la televisión que empezaron a dar en Colombia, pues que uno tiene esos programas muy marcados, que era lo que hablaba Caro, que eran los magníficos, que era Ujú. Manimal,
Ajá. que era ver este hombre que tenía azul, que ahora se me olvidó el nombre, Automan. Automan. Eso. Automan, sí. O sea que yo no me perdía Manimal y para mí era una maravilla ver al Ay, man también era mi transformándose serie y siempre favorita. mostraban la misma escena con la mano y la La cara Y mano, las sí. bolas en la y Y, las mano. bolas. y yo jugaba Hasta que me descubrir ponía que solo eran sí. 12 capítulos, ¿no? Sí, son... Y parecía Oh, más ¿en larga, ¿verdad? serio? 12 Sí. capítulos. Y casi siempre se transformaban en los mismos animales y cuando una vez se transformó en serpiente para pasar unas arenas movedizas fue Y wow, fue espectacular. asqueroso. Yo lo recuerdo. Fue increíble, o sea, ese Sí, capítulo era como, sí, ¡ay, por fin ¿verdad? varió! Se ¡Wow! quedó grabado en la mente. Es que era impresionante. Y yo me acuerdo Ujú. mucho, es que íbamos a estar como en la secuencia de cómo era, cómo es hoy, y luego íbamos a regresar para hablar de las series que nos Listo. marcaron, Ok. las series que estuvieron ahí, pero ya entremos de lleno en las series, porque yo Sí. recuerdo muchísimo El Lobo del Aire. Tengo la tonada en mi cabeza, pero sé que si la tarareo va a sonar totalmente diferente. Tararara, tararara. No, ven, ya se perdió. Pero era un man en un helicóptero, o sea, ¿y qué era? ¿Policía? ¿Era militar? Yo ni recuerdo, pero lo tengo muy presente. Era Había como otra los que era Profesión Magníficos, un Peligro. ex militar. Típico debe ser. En Profesión Peligro era, yo me tardé en darme cuenta que era un doble de películas de acción, porque era muy El profe- chiquita cuando pasaban. ¿Se acuerdan de Profesión Peligro? Ah, Sí, sí, me sí. acuerdo. No No lo me vi mucho, acuerdo. pero sí. Sí, bueno, es que estábamos La muy mía pequeños. era Los Magníficos. Yo era feliz, yo esperaba cada capítulo cómo iban a meter a Mario Baracus en el helicóptero o en el avión, qué iban a hacer. Amaba la relación ahí con Amor y odio. Murdoch, toda, exacto, esa tensión, pero él era muy loco. O sea, amaba todo eso. Y ya cuando uno lo ve en estas épocas, ¿no? Todas estas cosas súper mal. Yo me O sea, vi el las primer cosas capítulo hace como 2 semanas, porque dijimos, vamos a ver el primer capítulo y o sea, es una locura. Se ven los dobles cuando están peleando, se ven totalmente los dobles y uno dice, wow, qué Y todas las cambio. manitos ahí haciendo nada, porque supuestamente armando bombas y cosas y no hacían nada. Ay, es muy gracioso, pero yo me gocé la serie, o sea, de verdad, amaba el intro, cuando Sí. decían, y son los de Vietnam y no sé qué, y estaban condenados, y uno, oh, ¿será que algún día los van a encontrar? No, eso fue, yo me la gocé. Era muy buena. Yo me Sí. acuerdo que también la esperaba. Y algo de las cosas que como que recuerdo es que a pesar de que boleaban bala todos los capítulos, nunca se moría nadie. Y no había sangre, no había nada. O sea, era genial por eso. O sea, como que uno decía, bueno, yo me imagino que eso tendría que ver por algunas cosas en la época de no, como en las series, ¿no? De no mostrar sangre y cosas así. Pues porque también era para un público un poquito más joven, yo Familiar. supongo. Ajá, era una película, digo, series familiares. Pero Sí. sí recuerdo mucho El Auto Fantástico, a Kit. Yo soñaba con tener un carro como Kit y hacer, hola, Ah. sí, ven por mí, o sea, con el reloj. Era lo máximo. Una de las cosas que me acabo de acordar es que en la serie animada Inspector Gadget, ¿se acuerdan? ¿Sí la vieron? Sí. Que estaba la niña, no recuerdo cómo se llamaba, Molly, no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía sus colitas y ella tenía Sí, un sí. libro que era Que como era un el que libro hacía todo. computador. Ay, sí, Y yo ese decía, y yo libro era tenía- genial. Yo tenía un libro que tenía como gráficos, o sea, no un libro de colegio, pero tenía como ciertos gráficos que se asemejaban a lo que a veces aparecía en sus páginas y yo decía, "Ah, es mi libro", o sea, para mí era mi libro computador, pero bueno, en fin, Claro. esas cosas que uno juega cuando es pequeño. Sí, Y imaginación. MacGyver. MacGyver bueno. era fenomenal también, Era- cómo se sí, inventaba todo, con cualquier cosa que tuviera en la habitación se inventaba algo para poder salir airoso de lo que pasaba, o sea, era como Con wow, goma de increíble. Siempre, ¿no? Se sacaba el Sí, chicle de la boca y armaba sí. una O un boca. gancho, como le dicen acá, Sí, un sí, un imperdible, un Encontraba un Ah, clip, vale, sí, no sí, sí. y hacía clip. tremenda cosa y uno, uy, qué duro. Año de nacimiento 1982. ¿Qué programas veía en mi preadolescencia? Bueno, pues veía varios, pero pues los que recuerdo en el momento, He-Man, She-Ra, El Chavo del Ocho obviamente, El Hechicero, Manimal, Los Ositos Cariñositos, Mi Pequeño Pony, como entre los que más recuerdo así en la preadolescencia. Y ya en la adolescencia, pues ya los gustos cambiaron y ya me fui un poco más al lado de la animación japonesa. Entonces ya los primeros animes que vi
fueron Las Guerreras Mágicas, Sailor Moon, Dragon Ball, y pues ya de ahí pues ya empezó como todo el gusto por todo este tema. Y me acuerdo que era una muy vez nos chévere. dejó en un cliffhanger así súper, el malo, ¿cómo se llamaba el malo de MacGyver? El Némesis, que creían que había muerto y resulta que vuelve. Y eso como que era algo, o sea, una trama que no habíamos visto antes, que eso sucediera como así, no se murió. ¿No se acuerdan? No, Hasta ese detalle no. Sí, sí. Y la otra serie era Expedientes Secretos X, que la Ay, daban por los Dios. sábados. Ay, Sí. No, o sea, Ya sé es quién va a hablar al importantísima. respecto. No, estábamos hablando cuando éramos más peques. No, sí, los Expedientes Secretos X para mí fue súper importante. Aquí la pasaron en la televisión nacional y también Sí. empecé a verla los sábados. Pero era así como esa cosa, ellos se tomaban tan en serio todo este tema extraterrestre, o sea, lo hacían ver que de verdad era así, uy, eso existe y no son La verdad, fantasías, está y de no- Y la todo el gente no está loca. complot. Era impresionante, de verdad, esa fue una de las que más me marcó, pero yo ya tendría que 14 años, entonces, Sí, pero yo también. fue muy importante los Expedientes Secretos X en mi vida. Esa sí influyó para que yo empezara a leer más de ciencia ficción, o sea, Y que Sí. hubo, tú nos contaste el otro día que hubo como una conferencia o algo así que tú convención, querías algo ir. así. Es una convención. Sí, hubo una convención aquí en el Simón Bolívar y a mí no me dejaron ir. Oh. Y no tenía tampoco con quién ir, o sea, si yo hubiera tenido una amiga, un amigo que me acompañara, pero todos eran como, ay, no sé, ellos en esa época estaban más preocupados por café con aroma de mujer, qué sé yo. Entonces, Era de la época. Qué básicos. sí, exacto, tú lo puedes decir, qué básicos, y uno, ok, bueno, entonces yo seguiré viendo Sailor Moon mientras ustedes ven café, porque ¿qué hacemos? Ay, no se preocupe, de seguro alguna vez va a haber una convención. O la hacemos nosotros. La hagamos. Otra eso serie me que recuerda- estaba- Bueno, ¿Cómo? continúa. No, pues como nos hacían como outsiders por gustarnos el anime y cosas así, ¿no? O sea, Sí. mm. Yo me acuerdo, En fin. la vez pasada estaba leyendo sobre, ¿se acuerdan la de V, Invasión? La de... Uy, sí. Ve la batalla Uy, final. sí. Ajá, la batalla final. Luego me enteré que eran miniseries. O sea, yo en mi mente pensaba que Sí, eran era una series serie. largas y así de 1000 episodios y temporadas. Era pequeña, sí. Y eran cortas, eran de 4 capítulos, creo, o 6, y son como 3 miniseries. O sea, es así Exacto. como de, ¿cómo así? Y luego surgió la nueva que fue como en el 2010, Ah, no, Sí, esa nunca sí. la vi. no sé, esa sí yo nunca la vi. y nunca Yo la vi. tampoco. Pero luego vamos más adelante, para las personas que nos siguen escuchando, más adelante vamos a tomar ciertas historias, como por ejemplo Ujú. Expedientes Secretos X y cosas así, y vamos a hablar exclusivamente de esas series. Ujú. Vamos a hablar también, o sea, de lo que se trataba, temas cinematográficos, como ciertos chismecitos de grabación y cosas así que nos encantan esos temas, ¿no? Y también como les decíamos, como lo que nos influyó y pues en qué momento nos acompañaban. Por ejemplo, yo les quiero hacer la pregunta, ¿no? Aparte que ya sabemos que la serie de Expedientes X fue así como fabulosa para Caro, ¿qué otras series las marcaron a ustedes cuando eran niñas o ya adolescentes o adulto joven? No sé, o sea, ¿qué serie ustedes dicen es la mejor serie y la amo y me encanta? Y a pesar de que ahorita que la veo con diferentes ojos y veo ciertos errores, pues de todas formas la sigo amando. ¿Cuál sería la que...? Bueno, yo te puedo decir que, bueno, aparte de los Expedientes X, cuando yo era más pequeña, yo veía una que se llamaba Gem, creo que es, Gem. Ujú. Para mí, yo tendría 7 años tal vez, pero para mí fue impactante, no sé si era por verla a ella, toda triunfadora, o la banda, pero yo recuerdo mucho que yo fui disfrazada de así, la chica rockera, así glam, no, fue una cosa espectacular. Yo me sentía mejor dicho, en mi nube más alta, con mi guitarra de juguete rosada, allá haciendo un desfile en el colegio. Esa fue una de las que, de más pequeña, que recuerdo. Y una de las que más me marcó, bueno, les repito, yo soy más de anime, definitivamente Sailor Moon. O sea, yo la puedo ver en cualquier época y la sigo queriendo, sigo ignorando si hay fallos, si la animación no es tan chévere, veo la nueva animación, el remake, me sigue gustando, me encanta que me cuenten más cosas, que sigan sacando cosas. Yo creo que tendré 70 años y diré, no, Sailor Moon para siempre. No me gustaban ellas, me gustaba el grupo, me gustaba toda esa representación femenina. ¿Por qué? Porque yo venía de ver muchas series de chicos.
de pura adrenalina, de pura acción. En cambio ellas eran como ya las chicas valientes, bueno. Entonces, no, Sailor Moon definitivamente me marcó y me sigue marcando. Hay muchas favoritas también, por supuesto, anime, pero pues bueno, esas son como las vitales ahorita en mi vida. Pau, a ver, ¿cuál es la suya? Bueno, pues es que estaba pensando y a mí como que siempre me gustaron los misterios. Me gustaba mucho leer unos libros de aventuras de la mano negra y Tu propia aventura. Entonces no sé si por eso desarrollé un gusto por series de chicas detectives que nadie veía. Apuesto que las nombro y ustedes no van a tener ni idea. Había una que se llamaba Nancy Drew. ¿No se acuerdan de Nancy Drew? Conozco el personaje, pero nunca lo vi. Bueno, había otra serie que se llamaba Shirley Holmes, que era como Sherlock Holmes, pero una niña. Y también resolvían misterios. Y como que siempre me llamaron la atención las series así. Creo que por eso también empezó a gustar mucho Buffy, porque también ellos eran como un grupito de amigos y cada capítulo tenían que resolver algo. Y así, y creo que por eso ahora me gustan series así como Sherlock y Sherlock. Y por eso, no sé, creo que me gusta también esta serie Pretty Little Liars. Creo que viene de ahí, de ese gusto de que me gustaban las niñas detectives. Y por supuesto Verónica Mars. No sé si alguna vez escucharon esa serie. Pues es. La escuché, pero nunca la vi. Ella también era una chica de hecho, detective. yo conocí de ella porque hicieron un crowdfunding para la película. Para la película, sí. Y yo la vi en un avión. Dije, ay, no puede ser, sacar una peli de Verónica Mars, ¿qué es esta? Y me la vi en el avión y dije, sí, esas eran mis series. Definitivamente sí, Expedientes Secretos X, tengo mi recuerdo muy vivido de dejar lo que estaba haciendo para ir a ver la serie los sábados, o sea, no me la perdía. Y más adelante sí entró una obsesión con Buffy y veía Buffy. Yo creo que he visto esa serie, no sé, como 10, 12 veces. Incluso hace poquito la volvimos a repetir. ¿En serio? Quiero volverla a ver. Me encanta, todavía me encanta. Y hay cosas que yo digo, ya se ve súper fictín las peleas y todo el rollo, pero siempre me ha Se ven los gustado. dobles también a veces. Sí, pero Sí. siempre me gustó mucho también como esas series como de estos muchachos tratando de resolver los crímenes y todo. Yo siempre fui amante de Los Simpson, no me lo perdía y tenía un VHS con un montón de capítulos y los veía todos los días y me lo repetía y sabía todas las líneas. Y cuando llegó Dragon Ball, amaba Dragon Ball. Yo no fui muy de anime como Hannah, porque a Hannah sí le encantaba el anime y ella me obligaba a ver Las Guerreras Mágicas y yo solo lo veía por ella porque a mí no me mataba, pero sí me parecía chévere, pero no, pues obviamente a ella le encantaba y mejor dicho también creo que hasta hizo dibujos de las Guerreras Mágicas y todo. Sí. Pero a mí digamos que me gustó mucho Dragon Ball y había un canal que no me acuerdo cómo se llamaba, donde daban la Dragon Ball Z que en Colombia no lo daban. Sí, Canal 5 de México. No Y me luego daban acuerdo. Ranma. Y luego daban Ranma y medio. Ajá, Canal Ranma. 5 por la noche. Como a las Y 9. en ese canal por fin pude ver Dragon Ball Z con la serie toda de Majin Buu porque no la habíamos podido ver. En América Televisión dieron Dragon Ball Z. En América lo A mí llegaron se a me dar, hace que era Pero otro después. canal, pero no me acuerdo. pero mucho tiempo después. Es que también Yo llegué a llegó. verla en el Magic, ahí completa. A mí se me hace que Fueron era hasta como Magic. Magic, como ese. Hola, yo nací en el año 1981. Mi infancia estuvo bastante marcada por la televisión y sobre todo las series que más me llamaban la atención eran asociadas con carros. Yo veía Automan, El Auto Fantástico, Los Duques de Hazzard. Tengo un vago recuerdo que también era de mis favoritas. En la adolescencia, pues no sé, tal vez no tengo tanto recuerdo de algo en particular. Ya en el anime empecé como desde los 22 años. Y bueno, pues sí, la verdad es que mi infancia estuvo bastante marcada por la televisión. Era prácticamente la compañía la mayoría del tiempo porque mis padres trabajaban. A Porque las yo me 9, 10 de la noche, era súper tarde. Yo me acuerdo en el que Canal 5. un creo. momento en América Televisión se fue de nuestra antena
Y yo sufría porque ahí yo veía Caballeros del Zodiaco. Pero me acuerdo que fue como muy momentáneo. Y estoy casi segura que ahí pasaban Dragon Ball porque yo ahí llegué a ver Dragon Ball GT en América Televisión. Ok. De mis series, a mí, bueno, sí, Buffy es una de mis favoritas, es una de las que más como me identifiqué de niña porque yo la estaba viendo casi a la edad de ella, o sea, ella tenía, cuando empieza su aventura de cazadora de vampiro tenía 16, ¿no? Y yo creo que yo la estaba viendo un poquito más joven, entonces me identificaba con lo que hacía, con la onda del colegio, a pesar de que el colegio estadounidense es totalmente diferente Sí, a un parecían de bogotano. universidad, ¿no? Ajá, exacto. Y siempre envidiaré y siempre envidié los lockers, los casilleros. Yo siempre quise estar en un colegio con casilleros. O sea, yo decía, ¿por qué en mi colegio no hay eso? Porque somos tan pobres. O sea, porque yo a pesar de haber estado en muchísimos colegios, ninguno tenía casilleros. O sea, eso era totalmente americano, norteamericano. Entonces Buffy para mí fue lo máximo, o sea, y yo me enojé muchísimo cuando en el canal colombiano donde yo lo veía, que a pesar de ahí creo que nunca pasaron de la temporada 3, o sea, como que siempre repetían lo mismo. Yo me acuerdo muchísimo que estrenaron disque El Rey del Ganado, que era una novela brasileña. El Rey del Ganado por Buffy. Y me quitan Buffy, y yo así, no, pero bueno, también tenía otra heroína que me encantaba, que era Sheena, la princesa guerrera. O sea, con ella no me podía identificar porque no teníamos nada en común, pero me encantaba porque, pues, como decía Caro, o sea, en esa época eran como más masculinos, ¿no? Los protagonistas eran hombres, como que la fuerza era del hombre, ¿no? Entonces, cuando entra Sheena, o sea, era así de, ¡wow, qué bacana! Sí, nunca, y te lo confieso, nunca terminé de ver la serie porque igual en Frecuencia Latina no sé hasta qué temporada llegaban y creo que en RCN después la pasaban, creo que los sábados, no estoy segura. Y no sé hasta dónde llegaron, pero yo creo que yo llegué hasta la temporada 3 o algo así, creo que son 6 temporadas. Nunca la vi completa, la quisiera ver. A pesar de mi amor por Sheena, nunca la vi. Y otra de las series, ya en el plano como animado, que lo tengo que nombrar, Los Caballeros del Zodiaco para mí fueron maravillosos. O sea, yo los amaba. Las Guerreras Mágicas también, sí. Y yo recuerdo muchísimo que en el canal, cuando daban Sailor Moon en el canal colombiano, había un empate en el horario con el canal que daban Las Guerreras Mágicas. Y pues como Andrea era más fuerte que yo, me ganaba, entonces teníamos que ver Sailor Moon. Y a mí al principio Sailor Moon no me encantaba tanto, pero ya luego le fui agarrando el amor y pues sí, también es otra de las fabulosas. Pero yo siento que de series animadas han sido, para esa época era los Caballeros del Zodiaco, Las Guerreras y Sailor Moon. Como que siempre estuvieron ahí presentes. Claro, ahorita las veo y, o sea, cuando volví a ver Los Caballeros, como que qué aburridos eran Los Caballeros. O sea, sí. Cuando ya uno está de adulto es así de, jue madre, ¿cuántos capítulos para llegar allá? Eterno, era eterno, cada capítulo hablaban y hablaban. Y uno, pero ya... Era como los partidos de los supercampeones. Exacto, eran esos duraban partidos. 10 minutos muriéndose y como que no se moría, ya muérete, ya. Sí, y lo que nunca me gustaba, porque a mí Seiya nunca me cayó bien, era que todos se tenían que sacrificar por él. O sea, era como de, ay, qué pereza. Como que a mí los protagonistas nunca me caían también. Ay, no, pero elegido. Pero igual con Sailor Moon todas se tenían que sacrificar por ella. Exacto. También. Era como una trama recurrente en los japoneses. Exacto. Oh. Sí, pero esas eran como las series como que más. Ya más adelante yo creo que, hablando de series de animación y humanos, por decirlo de esa forma, y hablando de películas, yo creo que la película que más me impactó en su época fue Terminator 2, El Día del Juicio Final. Claro. Esa peli fue mi favorita, y más con la canción de Guns N' Roses, You Could Be Mine. Yo me sentía, pero wow, esta peli es lo máximo. Y por mucho tiempo fue mi película. Sí, yo estaba enamorada de John Connor, lo tengo que admitir. Obvio, no eres la única. Sí. Era el chico ideal. Es que nos vendieron como esta onda al chico rebelde y como que enamórate del chico rebelde y él era todo rebelde, ¿no? Pero amaba a su madre. Tenía su plan. Era bueno. Yo puedo cambiarlo. Ay, pues. Exacto. Además que en esa época nunca habíamos visto un tipo de película así, como de esta con estos efectos especiales y esta trama, como que te cautivó totalmente este Terminator que iba a salvar a este muchacho
no importaba qué tenía que hacer, o sea, era como, para mí la primera vez Las que yo la vi escenas de acción, wow. eran increíbles. Para Sí. mí, ya hablando de películas, la que me impactó pues en mi infancia fue Terminator, pero la primera, El Exterminador. Esa historia de Sara, la niña medio tonta, y uno decía, ¿cómo es posible que tú vayas a ser la mamá del salvador del mundo? Y ese amor que le tenía a Kyle, no, Kyle fue, mejor dicho, mi referente de hombre ideal mucho tiempo. Yo decía, no, este es perfecto. Solo se conocieron una vez y ya se amaron y la hizo fuerte. No, eso es divino. Y la escena final, cuando estaba con su perro, con su barriguita, con su, no sé, con su pistola y uy, Tengo no, que verme esa y el peli. horizonte, la tormenta, Esa ni es así muy apenas triste. comienza, uff, es tremenda. Y aún así ella tener que digerir todo tan rápido, Sara, o sea, como no, ya me acosté con él, ya tengo que matamos al exterminador, ahora estoy embarazada, ahora tengo que cuidarme, ahora tengo que comprar un perro. Eso fue para mí impactante. Entonces, para Le mí, la que me spoileamos toda marcó la película, fue- Paola. No, igual que Ay, yo me no quedé puede a las ser. No, tienes que O sea, haberla visto. no, o sea, yo me he visto pedazos, no sabía ese final, gracias a no, pero sí, o sea, pues por cultura popular sí que sabía de qué iba y todo, o sea que, pero no me la he visto, no. Yo Yo nunca vi la 1 hasta que vi la 2. O sea, yo Igual. vi la 2 y ya por fin me interesé. Ah, había una 1. Ah, ok, la voy a ver. Sí, Sí, yo también solo he visto igual. las- Y yo me acuerdo que cuando vi la peli, bueno, de las veces que vi ya después, mucho tiempo después, cuando vuelvo a ver la de la 1, ¿no? Y el final, cuando ella está sentada, que el niño le toma la foto, para mí se me hizo Sí. tan triste y yo lloraba. Yo decía, "Ay, es la única foto que tiene de ella y se su Exacto. recuerdo". O sea, bueno, ya saben, todo ese momento ahí súper triste. Pero sí, esa es de las otras. Yo creo que otra película que también marcó un hito por la misma producción y la historia y todo, pues fue Jurassic Park, que llegó también en los 90. Total. Que esa estaba pensando fue, en esa. fue Pero muy, una más muy buena. Anterior, que yo creo que también marcó, fue la de Volver al Futuro, ¿no? La Ah, saga. claro. Uy, total. Una Volver al de las- futuro fue lo sí. máximo. Ah, esa Ujú. también se Junto volvió. con Cazafantasmas, Beetlejuice, no sé, creo que esas eran mis películas favoritas cuando era niña. Oye, esa Beetlejuice la pasaban un resto Un montón, sí. ¿cómo es que se llama? En frecuencia. Sí, la repetía y me encantaba Beetlejuice. Me encantaba. Pero en Muy el chévere. doblaje dañaban un chiste del exorcista. Y yo siempre decía, así no es. En fin. No me acuerdo. Hola, no pues yo nací en el 86, de pequeña sí, creo que yo soy la hermana menor, entonces éramos como muy apegados a la televisión, ya en esa época el Betamax y todo el tipo de películas. Un programa que me gustaba ver era Candy. De hecho lo veía, era mi abuelita y a ella le encantaba y estaba así súper pendiente porque realmente eso era como un novelón, pero animado. Entonces, pues nada, toda la tragedia de los N novios y pues siempre pasaba que repetían como después de X capítulos volvían a iniciar. Entonces como que nunca sabíamos bien qué iba a pasar. Ya después de como adolescente, pues bueno, también me pegué mucho a Dragon Ball con muchos amigos, a Dragon Ball Z. Recuerdo que a mi mamá le gustaba mucho Expedientes X, Archivos X. Entonces digamos que también por parte de familia era como esa afición a ver las cosas y a ver dinosaurios, que eso era también una serie que pues no era así como de dibujos animados, pero que nos encantaba mucho. Y ya de grande pues ya tengo como otro tipo de gustos y obviamente ahora veo Netflix y eso y los gustos son mucho más específicos, pero considero que eso fue una época muy interesante y nos abrió, de cierta forma nos acompañó y fue una experiencia muy chévere porque pues en mi casa también era como con toda mi familia. Pero Para No sé mí, cómo era el chiste, pero sí. Jurassic Park marcó como también esa primera película fue para mí tan espectacular porque yo veía esos dinosaurios tan reales y me parecía espectacular ver eso. Y yo amaba esa película y creo que todas las veces la alquilábamos, no sé si usted se acuerda, hermanita, que la alquilábamos para las Navidades, la alquilábamos siempre y la repetíamos en la casa de mi abuelita. creo Nos que sí. encantaba ver esa película
y la veíamos una y otra y otra. Bueno, a mí me fascinaba, yo la A mí me sigue amaba. gustando ver partes de Sí. Jurassic Park cuando la pasan en televisión. Yo me quedo viendo cuando ellos recién llegan al parque y por fin ven al brontosaurio, creo que es, y el tipo se quita las gafas y le voltea la cara a la vieja. Me gusta Sí, eso. esa parte es muy buena. Sí. Sí. ¿Qué ibas a Sí, decir? es muy bueno. No sé, se me olvidó. Se me olvidó. Iba a preguntar si ustedes llegaron a verla en cine. Yo nunca la vi en cine, la 1. Sí, de hecho yo No. la vi en cine. No, yo Yo la no vi la en pude cine. ver en cine, tampoco. No. Yo voy a hacer una confesión que es horrible, pero la primera película que yo vi en cine, que creo recordar que fue la primera película, fue cuando fuimos a ver, y fue con mi hermanita, fuimos a ver Mi Pobre Mi Angelito. pobre angelito. Ay, qué tierno. Y mi confesión es que yo me aguanté para ir al baño y me oriné en la silla. Ay, no puede ser, qué pecado. Ay, no me acordaba. Era muy chiquita, yo según nadie se había dado cuenta, pero por supuesto yo me imagino que terminé todo horrible, pero bueno, sí me acuerdo. Y creo recordar el pantalón que tenía, que era rojo con blanco, eran rayas. Te Pero marcó. Sí, me acuerdo. Ay, me acabo de acordar que una película que a mí me encantó y hasta ahora me acuerdo que me encantaba era, y me la repetí como 21 veces, fue la de Batman Returns con Michelle Pfeiffer, porque me encantaba esa gatúbela Sí. y me la vi muchas veces. Y me encantaba la escena cuando bailaban pues los personajes sin los trajes y Sí. se dan cuenta Esa que eran canción ellos. era muy buena. La canción, sí. La canción, sí. Yo recuerdo que una que me repetí mucho fue La Historia sin fin. Bueno, y afortunadamente la pasaban mucho por la televisión. Yo soñaba con tener ese animalejo volador. A Falcon. Yo estaba enamorada de Bastián. O sea, Dios, Yo amaba a quiero esa Atreyu. vida. Sí, yo Atreyu, estaba enamorada sí. de Atreyu. Cuando se muere el caballo, es así. Ay, como- horrible. No. Llorando ahí. No, terrible. Sí, Esa era sí. lo máximo. Pero Me cuando la se muere repitieron Mufasa, a muchas ver. veces, por fortuna. Yo me vi el Rey El- León en cine como 3 veces, El porque era Rey barato en León. esa época. Y cuando moría Mufasa era como, no puedo, o sea, no puedo con esta escena, no puedo, yo Sí, lloraba todas no. las veces. Es que esa escena es muy traumática. Es O sea, esa horrible. escena traumó a toda una generación. Sí. Sí. Y otra película también icónica como los 90 es Titanic, de hecho. Ah, sí, claro que sí. Claro. Supuesto. La vimos como 6 veces en cine. No, mentira, como 3. La vez que usted estaba viéndola sí fue cuando vinimos a México. Sí. Sí, ya me acordé. Como se destapó así, ¡fu! El recuerdo. Sí, yo me acuerdo que Titanic fue impresionante. La vi muchas veces en cine, es de las veces que más he visto una película en cine. ¿Y Impresionante. ustedes se acuerdan que cuando ponían las canciones en la radio ponían escenas, partes de la película? Ay, sí, diálogos. los El diálogo. diálogos. I Era never let go. genial. I never let go. Exacto. Y uno llorando estúpidamente porque uno recordaba la escena. Sí. Sí. Sí, ay, era horrible, pero era chévere. A pesar de... No, Sí, yo esa es otra recuerdo. película de las que pasan en televisión y uno se queda viendo un rato. Exactamente. Sí. De hecho, en Fox siempre la pasaban en Navidad, Sí, creo ¿no? que sí. En Fox siempre Navidad. pasaban Titanic. Como para Navidad, no sé por qué. Era La muy película larga y no llena de había que pensar esperanza. mucho. Sí, o sea, la película de la esperanza, ¿ok? Pero era lo máximo. Esperanza. Sí, no sé por qué la ponen en Navidad. Creo que es que era como muy larga, entonces era como el relleno del día. Sí, no tenemos Era programación, superlarga. no tenemos producción propia, entonces, películas largas. Sí. Sí, la verdad es que son tantos recuerdos, tantas historias, ¿Verdad? tantas cosas que hemos visto. De eso vamos a hablar en el podcast, amigos y amigas. Vamos a hacer como como que remembranza es la palabra. Vamos a recordar estas películas, estas series que nos hicieron tanto eco, que incluso la verdad nos han enseñado muchas cosas. Yo creo que para bien o para mal, las películas nos han enseñado a querer, nos han enseñado a amar, a elegir amigos, a vestirnos, a la música que escuchamos. Porque díganme si no que uno veía como una pinta que le gustaba de algún personaje y uno decía, uy no, esa está chévere. Sí. O sea, yo quiero vestirme así, o quiero ser como ella, o ay, quiero conseguir un man así. O sea, sí lo Sí. llegamos a hacer. Sí. Yo me acuerdo que con la serie de no mentiras, de 3x3. 3x3, a mí me Que realmente encantaba se llamaba Stephanie Full House, Tanner. ¿no?
Sí. Full House. Sí. A mí me encantaba Stephanie Tanner y yo quería ser Stephanie Tanner y yo me sentía como Stephanie Tanner porque era la hermana medio. O sea, yo tenía mi hermana mayor, sí. No tenía ni idea. Entonces yo veía a Stephanie Tanner y yo decía, ay, ella es como muy inteligente, voy a copiarle lo que ella diga. Y alguna vez me copié de una pinta más o menos con lo que yo tenía, porque yo decía, pues claramente yo me identificaba con ella porque ella era hija media, entonces tenía su hermana mayor y su hermana menor. Y curiosamente, casi las distancias eran muy similares porque mi hermanita era mucho más chica. Entonces, para mí, era como ese personaje en el que yo me identifiqué y quería ser como ella. Claro, obviamente, la cultura gringa es totalmente de la cultura colombiana y obviamente la casa Tanner era totalmente diferente a mi casa y la cocina Tanner era totalmente diferente a mi cocina. Entonces, era así como de, bueno, pues solo miremos si podemos solo la ropa. ¿Ustedes tuvieron algún personaje así con el que realmente se identificaron o quisieron copiarlo? ¿O dijeron, me gusta la actitud de ese personaje, quiero ser como ese personaje? O... Yo quería ser Sarah Connor. Pero no, Ay, no, yo no también. tenía armas. Okay. Yo alguna vez les conté que quería tener el corte de pelo de Hilda de Polaris. Pero toda crespa, pues no. Y un personaje así, yo creo que yo quería ser Buffy. Yo quería tener ese superpoder de super fuerza, de super resistencia, y Buffy era genial. Sí, Buffy lo era. Yo ahorita que recién me la vi, honestamente sí como que tuve ciertos choques y yo decía, Buffy me cae mal. Porque seguro. Así tomaba un resto de decisiones que me sacaban la piedra. Pero era una adolescente, comprende. Exacto. O sea, y una encima de le las cosas tocaba que... hacer la cazavampiros. O sea, imagínate, adolescencia y cazar vampiros. No. Había una cosa que yo me acuerdo tanto que cuando yo vi Buffy, a mí Riley me caía mal. Yo lo odiaba. Súper mal, yo también. Y cuando volvía, espérense. Y cuando vuelvo a ver Buffy, yo digo, Riley es súper lindo porque me caía mal. Ay, yo creo que necesito volverme a ver esa serie. Sí, porque yo decía, pero él es súper lindo porque, o sea, él la trataba súper bien, él no se sentía menos. Sí. Entonces, como que yo, al final, cuando la escena, acá estamos spoileándole a Caro, que Caro nunca se la vio, le puse de tarea que se vea el primer capítulo para ver qué le parece. Cuando en la escena que él le dice, bueno, si decides estar conmigo, pues ven, ¿no? Entonces la vieja se da cuenta al final que sí lo quiere y sale corriendo y el man ya se fue. Pero acuérdate por quién se da cuenta. Por Xander. Xander le dice, usted va a perder a un buen hombre. Y la vieja, ay, tienes razón. Y se va corriendo, ya es demasiado tarde. Sí, como siempre. Ay, no. Pero entonces después de repetirlo fue que dije, ay, a mí, Riley no es tan malo. O sea, a mí me caía mal. Tengo que confesar que la temporada de la iniciativa es como la más chafa. El final es rarísimo. O sea, es como... ¿Cómo es que les dicen ahora? ¿Un dios máquina? ¿Machina? Sí, máquina. Deus máquina. Que es así se resuelve como... por arte de magia, sí. Sí, o sea, y de hecho literal lo resuelven por arte de magia. Por magia, sí. Sí. Ok, es Buffy. Literal, pero ay, bueno. A mí sí me gustó. A mí me enganchó muchísimo Buffy al final de la segunda temporada cuando tiene que matar a Ángel. Yo quedé Eso es en la tercera. No, es segunda No, temporada. esa es la segunda. Es el final de la segunda temporada. No es en la Y tercera. luego la tercera cuando tienen que matar al alcalde. Oh, por Dios, eso fue Ahí genial. es cuando él ya llegó. Sí, claro, Sí, claro, sí. claro. Que él sale ya para su nueva O sea, la nueva segunda de la serie. temporada, de pronto la primera temporada no le va a gustar mucho a Caro. Pero lo que es Pero la hay segunda y la capítulos- tercera, Hay capítulos interesantes en la primera temporada. Por ejemplo, el de la brujería, cuando le están haciendo brujería a las porristas, ¿no? Ese es muy bacano. Y cuando yo le lo recuerdo, están, cuando hay un niño que lo golpearon y todas sus pesadillas se vuelven realidad. Eso y es que bueno. cada uno entra como en las pesadillas, es muy bueno. ¿Pero ese es en la primera? Hola, ¿qué tal? Nací en el año 1983 y bueno, yo cuando era niña principalmente veía caricaturas, series como tal. Recuerdo que veía Alf, el extraterrestre, y ya como preadolescente veía diferentes series y alguna telenovela. De telenovelas mexicanas veía, recuerdo bien, Agujetas de color de rosa, que iba dirigida a un público, pues eso, joven, adolescente. Y también veía de series Ciencia Loca, Salvados por la Campana,
alguno que otro capítulo de Beverly Hills 90210, que eso ya era más, eso sí, para un público más joven, y El Príncipe del Rap también. Eso sería todo. Bueno, próximamente tendremos un capítulo dedicado especialmente a Buffy, pero por hoy vamos a dar por terminada esta charla que estuvo buenísima. Recordamos muchas series y películas que fueron súper representantes de nuestra adolescencia, que realmente nos llegaron a influir y a marcar. Yo sé que nos faltaron muchas, pero no se preocupen porque más adelante vamos a hablar de ellas. Van a tener un especial o un programa pues para cada una. Y como pueden ver, el tema principal van a ser las series y películas retro, en su gran mayoría, pero de vez en cuando vamos a hablar de producciones más recientes. Pues seguimos viendo televisión, ya saben, somos las hijas de la tele. Entonces actualmente hay producciones que causaron gran impacto, por ejemplo Game of Thrones, super nueva Stranger Things, incluso Walking Dead, las primeras temporadas, ¿no? Y bueno, también hay universos cinematográficos como el de Marvel que tienen a casi todo el mundo. Bueno, por mi parte sí, también me tienen ahí a la expectativa, pues para ver qué es lo nuevo que van a sacar. Entonces siento que pues valdrá la pena hablar de ello. Entonces les explico, el podcast va a ser semanal y la duración dependerá del tema. Realmente no les pongo los máximos ni los mínimos. La intención es que la charla sea tan amena que ustedes no se preocupen por el tiempo, o sea, que simplemente la escuchen, lo disfruten haciendo las cosas que hagan mientras escuchan algún podcast. Así que eso es todo. Chicas, ¿algunas palabras finales para concluir con este episodio piloto inicial? A ver, Andrea, ¿algunas palabras? No, nada, que nos sigan escuchando, vamos a seguir recordando, vamos a seguir hablando de esto que de verdad nos marcó y nos sigue marcando. Lo más rico de la tele es poder entretenerse y también hacer como comparativos con la vida, ¿no? Como que ciertas cosas, sobre todo por ejemplo con las películas animadas, uno aprende mucho, o bueno, yo aprendí mucho como con esas películas de Disney que veíamos en los 90, 2000, como de no rendirte, no te rindas, cumple tus sueños, sigue adelante, cosas así. Entonces nada, súper rico y gracias por la invitación. Vale, Caro, unas últimas palabras. Bueno, no. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un espacio súper divertido, súper retro, ¿no? Entonces, no, me encanta. Pues perdón por mi largo silencio cuando hablaban de Buffy. Yo entré en modo así de pi, porque realmente no la vi. Nunca me llamó mucho la atención, entonces no entiendo nada. Pero bueno, sí, tengo el reto de ver el primer capítulo para poder interactuar y mirar por qué era que no me llamaba la atención o cómo era que yo la estaba viendo. Entonces, muchas gracias, porque sí, que este sea un programa para traer todos esos recuerdos, para poder interactuar con todos los que también son hijos de la tele, porque, sí que los hay. No todos nacieron en la época del streaming ni del internet, entonces muchos sabrán que la televisión fue parte importante de lo que somos ahora. Entonces, hasta una próxima y qué rico hablar con todas ustedes. Y Pau, unas últimas palabras. Bueno, sí, pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Qué chévere haber charlado con todas, compartir estos... ¿Sí? ¿Me están escuchando? Ah, vale, es que... Vale, no, pues que muchas gracias por invitarme a este espacio. Me encantó haber compartido con todas, haber recordado todas estas experiencias aunadas a nuestro gusto televisivo. Y pues espero que los oyentes se diviertan igual que nosotras con estas charlas. Y seguro que sí, porque afuera hay mucha gente que se sabe todas las frases de los Simpson y las aplica en la vida real. Entonces, les va a gustar este programa, seguro que sí. Sí, seguro que sí. Ok, chicas, muchas gracias por la participación y también quiero agradecer a quienes siguen con nosotras. Como se pudieron dar cuenta, la razón por la que nos llamamos las hijas de la tele es porque estuvimos todo el tiempo con la televisión. O sea, ella reemplazó a una niñera, reemplazó a un amigo, incluso pudo reemplazar a nuestros padres. Ajá. Mientras estuvimos creciendo, ellos estaban trabajando. Así que la televisión estuvo ahí. Por eso nos denominamos las hijas de la tele. Hay hijos, hay hijas, hay de todo por ahí. Esperamos que más adelante podamos contar con otras voces para que nos lleguen a contar todas sus chocoaventuras, que nos vayan comentando cómo lo vivieron ellos.
Eso lo va a hacer muchísimo más interesante y más enriquecedor. Pero mientras tanto, solo me queda decirles que muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Si tienen alguna duda, sugerencia, inquietud, críticas, cualquier palabra, ánimos, etcétera, pueden escribirnos a hijasdelatele@gmail.com y ahí los estaremos leyendo, también contestando, etcétera. No me queda más que decirles una frase que encontré muy chévere del escritor italiano Cesare Pavese, que dice así: no recordamos días, recordamos momentos. Y la verdad es que eso aplica totalmente con lo que queremos hacer con Hijas de la Tele. Vamos a recordar esos momentos bacanos que nos acompañaron y formaron nuestra vida, formaron nuestra personalidad incluso, y que nos han hecho las personas que somos al día de hoy. Así que espero que los recuerdos que lleguen a su mente los hayan transportado justo a esos momentos más especiales en los que se encontraban súper felices disfrutando de su vida. Hasta pronto, y la señal se va en 3, 2, 1. Hola, yo nací en el 83 y recuerdo que la televisión era de mis más grandes compañías y la televisión siempre fue como símbolo de bienestar, ¿no? De salir de cualquier rutina estudiantil, tareas y demás, era como relajarse. Y de la serie, me gustaban muchas series, yo creo que de las antiguas me gustaba Dimensión Desconocida, Los Archivos X, Salvado por la Campana. De anime me gustaba Supercampeones, Candy, Sailor Moon, claro está, Caballeros del Zodiaco. Me gustaba Scooby-Doo, me gustaba Pato Aventuras, me gustaba Chip and Dale, Scooby-Doo. Hay muchas series que fueron icónicas. Las Tortugas Ninja eran de mis favoritas. Entonces fue una época muy bonita y yo creo que después igual vinieron muchas series que siguen siendo importantes, pero creo que aún después de crecer y de ser adolescente, mi gusto fue más marcado por el anime de los 80s, 90s, y aún siendo adulta sigo conservando el gusto por la televisión. La televisión, de hecho duermo con la televisión, entonces siempre ha hecho parte importante de mi vida y seguirá haciéndolo. Así se repitan series, así hayan plataformas. Realmente creo que en mi caso sigo guardando gusto por la televisión. Entonces, de hecho, sigo las series o películas que más me repito son las de los años 80 y 90. Son de esas icónicas que marcaron mi infancia. Gracias.